Para los que no estuvieron la semana pasada hemos empezado, continuamos con la epístola de 1 Pedro, el capítulo 3. Abran sus Biblias en 1 Pedro, capítulo 3. Los que no vinieron se perdieron una prédica importante. Es un tema que siempre lleva a discusión y por eso habría sido interesante que lo escucharan. Y es 1 Pedro capítulo 3, el versículo 1, dice: así, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Entonces, la semana pasada hablamos de este tema, ¿no? Solamente para hacer un pequeño resumen de la semana pasada, les he preparado acá, ¿qué fue lo que vimos? Que en la Biblia hay temas sensibles, que estos temas sensibles tocan nervios, ¿no? Y que entre esos temas, por ejemplo, está aquel tema de maridos: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. El día de ayer que estábamos conversando con Rafa y con Mónica, salió el tema de la sujeción de la esposa, y entonces Rafa hizo algún comentario sobre eso, y la respuesta inmediata fue: sí, ¿y qué tal del versículo amad a vuestras mujeres? O sea, la otra parte, ¿no? Temas como el diezmo, vimos la semana pasada: indefectiblemente diezmarás, dice la Biblia, y es un tema sensible, nos toca, ¿no? Si comienzas a hablar de esto, ya la gente se siente que estás tocándole algún nervio, ¿no? Dice la Biblia, por ejemplo, cuando se habla de los fornicarios, los idólatras, o los adúlteros, o los afeminados, los que se echan con varones, no heredarán el reino de los cielos. Tema sensible. Por ahí se levantan algunos, lo que pasó en Colombia, ¿no? Que un sacerdote católico comenzó a explicar en público acerca del homosexualismo, que el homosexualismo no era ningún pecado y que era probablemente entre algunos de los discípulos había alguna cosita también por ahí escondida, ¿no? Lo pusieron en el internet, ahí el sacerdote diciendo eso. O la pastora anglicana, creo, metodista, ¿no? Que salió en Año Nuevo a predicar y a confesar, gracias a Dios es lesbiana y ya vive con su nueva pareja, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pero la Biblia menciona que eso no es una pequeña desviación, eso es una abominación a los ojos de Dios. O por ejemplo, el bautizo, ¿no? Cuando uno viene de un trasfondo de bautizo de niños, le es difícil aceptar el bautizo como realmente la Biblia lo presenta. Primero tienes que creer para poder bautizarte. O por ejemplo, la sumisión. Y este es el otro tema, son temas sensibles, dijimos la semana pasada. ¿Por qué? ¿Por qué son temas sensibles? Porque nos descubren, nos confrontan espiritualmente, ¿no? No quisiéramos que estos temas nos tocaran, pero lo interesante es que nos muestra cómo somos capaces de torcer la palabra y cómo somos capaces de acomodarla. A mí me encanta esto cuando tocas uno de estos temas, porque siempre he tratado en mi vida de preguntarme y de cuestionarme si yo lo que creo es verdad, ¿no? Si todo lo que yo creo es verdad. Y entonces trato de tener una posición segura de que mi doctrina y lo que yo creo es lo cierto. Cuando alguien viene con otra posición, naturalmente vamos a discutir, pero tengo que tener un ojo y una oreja abierta para escuchar. Pero cuando uno toca estos temas sensibles, lo más interesante es cuando la psicología del hombre trata de torcer o acomodar la Biblia de acuerdo a tu interés y no de acuerdo a lo que la palabra dice. Es decir, ahí dice tal cosa, sí. Que diga lo que venga en gana, pero yo no lo acepto. A menos que venga un erudito y me tuerza la Biblia para que la Biblia me diga lo que yo quiero escuchar. Yo lo he visto muchas veces. Muchas veces he visto que gente hace esto con la palabra. Tuerces la Biblia para acomodarla a tu gusto, ¿no? Y esto es lo que la gente hace con los temas sensibles, ¿no? Y
por ejemplo, el tema de la sujeción es uno de estos temas, ¿no? Y entonces lo que dijimos que la sujeción era un desafío para todos, que el tema de la sujeción no es un tema que se trate solamente de las mujeres, eso es incorrecto. Tocarlo así es sacarlo del contexto bíblico. Les presenté, por ejemplo, que la sujeción no es un tema exclusivo para esposas. Ahí están, por ejemplo, lo que la Biblia menciona. Entre hijos y padres, entre empleados y jefes, entre ovejas y pastores en la iglesia, hacia las autoridades, entre los ángeles y Cristo. Toda la creación se sujeta a Dios. O sea, el tema de la sujeción no es un tema exclusivo para que las mujeres lo cumplan hacia sus esposos. El tema de la sujeción es un tema que le toca a todos. Todos tienen, de alguna u otra forma, alguien a quien sujetarse y alguien quien debe sujetarse a él. Y este es el principio. Porque el principio diabólico es: yo no me sujeto ni a Dios. Ese fue el principio diabólico, por lo cual él se rebeló contra Dios y no quiso sujetarse a Dios. Y le dijo a Dios: está bien, Dios, tú por tu lado y yo por el mío. Tú manda allá, yo mando acá. Ese principio de rebeldía, hablábamos con Tania ayer, me preguntaba ella si ese principio de rebeldía era un principio que le es más difícil al hombre. Es decir, el hombre le es más difícil sujetarse a veces a sus propias autoridades, ¿verdad? ¿Cuán difícil es para los hijos sujetarse a los padres? ¿Pero están exentos de esa responsabilidad? ¿O es fácil sujetarte a un jefe duro, intransigente? No. ¿Pero estás exento de esa responsabilidad? No. ¿O no me gustan pues las autoridades? ¿No me gustan lo que hacen las autoridades? ¿Me exenta eso de sujetarme a ellas? No. Las decisiones de Dios o de Cristo puede ser que no le guste a los ángeles, pero los ángeles ¿están exentos de sujetarse a Cristo? No. La naturaleza, puede que la naturaleza quiera rebelarse contra Dios. ¿Puede la naturaleza dejar de sujetarse al Padre? No. Si en ninguno de estos casos la respuesta es no. Es decir, si ninguna de las personas está exenta de cumplir su responsabilidad de sujeción, ok, ¿por qué la mujer sí? ¿Por qué la mujer no va a cumplir también el papel que le corresponde de sujeción a su esposo? ¿Tiene la mujer alguna corona especial que la hace diferente al resto? No. Eso les muestra a ustedes cómo venimos de una cultura donde el feminismo nos ha hecho torcer la interpretación bíblica. Naturalmente, decíamos también que la sujeción es el respeto a la autoridad, los principios de obediencia. No es una exhortación exclusiva para las esposas, es un principio que se aplica a todo ser humano y a toda la creación, cada una en el nivel que le corresponde. Si eres hijo, te toca una sujeción. Si eres esposa, te toca una sujeción. Si eres cabeza del hogar, si eres hombre cabeza del hogar, te toca una sujeción. Te toca sujetarte al Padre y ser ejemplo y testimonio delante de tu familia, ¿no? ¿Ok? Muy bien. También, ¿qué es lo que busca Dios? Una sociedad armoniosa, ¿verdad? Aprender a sujetarnos a quien no vemos mediante lo que vemos. ¿Cómo me sujeto a Dios a quien no veo si no soy capaz de sujetarme a las personas que me corresponden, a quienes sí puedo ver? Ustedes han visto muchos casos acá en la iglesia. Gente que viene y que dice: yo no me sujeto al pastor, yo me sujeto a Dios. Mentira, mentira. Está mintiendo. Incapaz de sujetarse a la autoridad que ve y quiere hacernos el cuento de que se sujeta a Dios a quien no ve. Mentira. Quien no se sujeta a la autoridad que ve no se sujeta a nadie, solamente se oculta. Y entonces lo que Dios quiere es esa armonía en la sociedad. ¿Qué es lo que busca el diablo? La destrucción. El diablo busca la anarquía, el caos. Y ese es el principio que él tiene. Yo no me sujeto a nadie, dice el diablo. Dios no exige sujeción en medio de una situación de abuso, ¿no? Dios exige responsabilidad de parte de las autoridades.
en cada parte que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, porque si bien es cierto, Dios utiliza la palabra sujeción, la contraparte, inmediatamente después, es exigirle a la otra parte responsabilidad. Le dice a la mujer, te sujetas a tu marido. E inmediatamente la palabra voltea donde el hombre le dice, tú amas a tu mujer. ¿No sé? Hijos, obedeced a vuestros padres. Inmediatamente voltea y le dice, pero no exasperéis a vuestros hijos. Le dice a los jefes, ¿no? En ese tiempo le dicen, ustedes sujétense a vuestros amos. Y luego voltean del amo y le dicen, pero tú no trates mal ni lo amenaces, ¿no? ¿Comprenden a lo que voy? A los mismos pastores. Si ustedes leen 1 Pedro 5, ¿no? Pensando en ese video que hemos puesto el día de ayer, donde el pastor agarra cachetadas a una dama en la iglesia, quiero que leamos 1 Pedro 5, capítulo 5. Le dice Dios a los pastores, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino es siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo encaja el pastor de ayer tirándole cachetadas a esa señora dentro de este pasaje? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios le dice a las ovejas en la iglesia, sométanse y sujétense a su pastor. Pero inmediatamente Dios le dice al pastor, pero tú te tienes que comportar como pastor. No tienes que ser ni abusivo, ni prepotente, ni estarle golpeando a la gente. O sea, le da instrucciones. Entonces, Dios no exige sujeción en medio de una situación de abuso. Nosotros en esa situación tenemos que, en un contexto de amor, la sujeción debería ser fácil. En una situación de abuso y prepotencia, resquebraja el orden establecido por Dios, ¿verdad? En fin, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. ¿Qué significa eso? Someteos unos a otros, que de alguna u otra forma tú tienes a alguien a quien someterte según la palabra de Dios, y hay gente que tiene que someterse a ti, ¿verdad? Y entonces cada uno le corresponde. Pues así como le corresponde a todo el mundo, también a la esposa se le pide que cumpla su parte, o a las mujeres que cumplan su parte. El día de hoy vamos a seguir con 1 de Pedro capítulo 3. Por favor, busquen 1 de Pedro capítulo 3. ¿No? Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Vamos a empezar con el versículo 1. Así, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El tema de hoy, ya hemos dejado el tema de la sujeción para la semana pasada, pero el tema de hoy es otro. El tema de hoy es cómo ganar a tu cónyuge para Cristo. Muchos de ustedes son personas cuyos esposos
no son creyentes en Cristo. Ustedes vienen a la iglesia, tienen una búsqueda del Señor, pero muchos de sus esposos no tienen la misma pasión ni el mismo corazón por el Señor porque todavía no han encontrado el camino de la salvación. Y la pregunta es, ¿cómo hacer cuando un cónyuge es cristiano y el otro no? El otro aún no ha tenido un encuentro con Cristo. ¿Cómo ganar a tu cónyuge para Cristo? Y eso vamos a tratar de estudiarlo el día de hoy. Primero hay que reflexionar, hay que hacernos una pregunta. Punto 1. Según este texto, ¿cuán importante puede ser el papel que una esposa cumple en la salvación de su esposo? Este texto te dice que es ella la que tiene la posibilidad de ganar a su esposo para Cristo. ¿Cierto? Para que ella pueda ganar a su esposo. Aunque Dios le dio al hombre la responsabilidad de guiar espiritualmente a su familia, muchos han abandonado esta responsabilidad. Inclusive han abandonado a Dios. Y entonces la mujer, la esposa, la madre, cumple un rol trascendental como instrumento de Dios para salvación de la familia. Es decir, el marido ha abandonado su responsabilidad de guiar a su familia en los caminos de Dios. Y entonces le toca a la mujer. Tiene un papel importante la mujer. Tú eres importante en traer salvación a tu familia. Tú eres el camino muchas veces en que tus hijos van a recibir el mensaje de Dios. Una segunda pregunta para reflexionar. ¿Son nuestras vidas un instrumento de Dios para atraer a las personas que me rodean a los pies del Señor, o por el contrario, los repelen? Hay que preguntarse aquí, Hay que preguntarse si mi conducta como esposa, como madre, como mujer, naturalmente los hombres también tienen que preguntarse si tu conducta como padre, como esposo, como trabajador, atraen a las personas a Cristo o las repelen. Ponte a pensar. Es tu forma de ser, tu carácter, tu personalidad, con todos tus errores, porque no hay hombre en la tierra que no tenga error, pero es tu carácter, tu personalidad, algo que repele a la gente del Señor, o es algo que la gente te mira y dice, ¿por qué eres así? Ah, porque él tiene a Cristo en su corazón. Ah, yo también quisiera ser igual. Yo también quisiera tener lo que él tiene en su corazón. Una pregunta para que la mencionen, para que se la pregunten y la estemos reflexionando. Ahora sí, entramos a analizar el texto. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, ¿de qué tipo de maridos estamos hablando? Dice, miren, los que no creen en la palabra. Y cuando ustedes investigan esto, en el griego significa desobedientes, por ejemplo. También puede significar rechazan una creencia, negarse a creer. Entonces, lo que está diciendo el texto es que le está dando a una mujer un reto. Ganar a esos esposos que son desobedientes a la palabra. Ganar a esos esposos que rechazan creer. Ganar a esos esposos que se negaron a creer en el Señor. No estamos hablando de los maridos fáciles. ¿Qué tal es tu marido para las cosas del Señor? Janet tiene un marido muy bueno. Julio el toque levanta la mano. Pero ¿qué tal es, Fanny? ¿Qué tal es tu marido
para las cosas del Señor? ¿Es difícil, complicado o no? Es más o menos... Pues es un poco difícil porque para él lo que es la Biblia es... ya, él cree lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha puesto, pero él dice que él analiza la Biblia y es así como él la piensa, sí, como él interpreta. Sí. ¿No? ¿Qué tal es tu marido, Gendry, por las cosas del Señor? Complicado, una palabra bonita, complicado, una forma elegante de decir testarudo, ¿no? Raquel, ¿cómo es tu marido? Él cree mucho en Dios. Interesante, ¿no? Bueno, el marido está acá, el marido de Félix está acá, entonces definitivamente es uno de los... ¿ah? Claro, Carmen, el tuyo. Sin palabras. Un poco complicado. Camila. Mi marido es creyente. Creyente. Hace 10 años, sí. Va con los niños a la iglesia. ¿Ah, sí? Y él participa en el culto de los niños. Mira. Pero bueno, los caminos que... ya. Llega un momento en que... Difícil, ¿no? Bueno, la cosa está en que aquí, el pasaje te está diciendo, tienes que ganarte a un marido, pero de los complicados, ¿eh? Es un marido desobediente a las cosas de Dios, que rechaza la fe, que se niega a querer. O sea, estamos hablando de maridos utilizando la terminología de Gendry, complicada, ¿no es cierto? Muy bien. Pero quiero que noten ustedes el reto, porque Pedro le da a la mujer un reto impresionante. Yo me quedé reflexionando en esto casi una hora, solamente pensando en esta frase. ¿Cuál es el reto que le da Pedro a las mujeres? Les dice, gana a tu esposo sin palabras. Miren el versículo, dice, mujeres, están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Qué complicado, ¿eh? Porque sin palabras, para eso sí necesitas bastantes cosas, ¿no? Si leemos Romanos 10:17, busquemos Romanos 10:17. Dice la palabra, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿correcto? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, sabemos que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Es obvio que el marido en algún momento deberá escuchar el Evangelio para poder creer. Es decir, la esposa tiene que ganárselo sin palabras, pero ese marido tiene que escuchar el Evangelio de alguna manera para poder creer. Como el creer solo es posible por el Espíritu Santo en su corazón, entonces debemos mantenernos en oración e intercesión por nuestro cónyuge, ¿ok? Pero este pasaje, ¿de qué nos está hablando? Hay un peligro. Hay muchas esposas que utilizan la operación bombardeo, ¿no? Y con la operación bombardeo creen que van a ganarse al marido. ¿Qué significa la operación bombardeo? Son esas mujeres que no dejan de hablarle del Señor al marido. El marido está saturado ya. El marido llega a la casa y la mujer está escuchando música cristiana y entonces aprovecha y le sube el volumen, ¿no? ¿No? Y lo sienta en la mesa y el marido quiere descansar, quiere ver una película y la mujer, justo tengo yo una película muy bonita, súper relajante, La Pasión de Cristo, ¿no? Así para que vea la sangre, como lo crucificaron al Señor, ¿no? En la noche el marido está un poco romántico, cariñoso, ¿no?
y la mujer pone música en la habitación, santo, santo, ¿no? Entonces lo empieza a bombardear y cree la mujer que bombardeándolo con palabras, con videos, con música, de esa manera se va a ganar al marido. ¿Saben qué? A veces es justamente contraproducente. Se logra que el marido llegue un momento en que se sature y no quiere escuchar más. Por eso, Pedro le dice, es importante que la mujer se gane al marido, pero sin palabras, ¿no? Sin palabras. Debemos poner más atención a nuestra conducta que simplemente a nuestras palabras. Sí, señor. En la versión alemana, sí, dice, para ganar a aquellos que cierran sus oídos al Evangelio. Ajá, sí. Los que, en esta versión dice, ¿cómo le llaman al texto? Los que no creen a la palabra, dice acá, ¿no? O sea, no solamente que no crean, sino que también cierran sus... no escuchar y escuchan. Tratan de no escuchar. Qué interesante. Qué interesante. Bueno, seguimos. ¿Ok? Ahora, vamos a los primeros 4 versículos. Vamos a leerlos. 1 Pedro 3, del 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice, asimismo, buscan en la Biblia, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, y vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Ok? Vamos a ver el versículo, este es el pasaje. Ahora, en este pasaje se mencionan tres cosas que son el medio por medio del cual Pedro quiere decirnos que es posible ganar a tu esposo sin palabras. ¿Ah? Hay 3 cosas que él menciona en este pasaje. No sé si ustedes se han dado cuenta. ¿Cuál? A ver. Conducta, Ya, casta, ya. y su respeto. Ajá. Ok. Más, más en apartado, ¿no? Entonces, los versículos se han comido ahí todo. Versículo, por ejemplo, en el versículo 1 dice, las mujeres deben estar sujetas. En el versículo 2 dice, considerando vuestra conducta. Y en el versículo 3 dice, vuestro atavío. Entonces, acá hay 3 cosas. ¿Ve? Sujetas, conducta, atavío. Como 3 aspectos que pueden ayudar a ganar a tu esposo para Cristo sin palabras. Vamos a analizar. Por ejemplo, dice mujeres sujetas, ¿no? ¿Qué significa sujeción? Acepta el lugar de tu marido como cabeza de tu hogar. Sujeción significa aceptar el lugar de tu marido como cabeza de tu hogar. Si eres incapaz de aceptar eso, no te estás sujetando a tu marido. Porque la Biblia es muy clara en que le dio a tu marido el lugar de cabeza del hogar. Darle enfrente de sus hijos el lugar de honra que le corresponde. No hay cosa más triste que una esposa menospreciando al padre delante de los hijos, haciendo quedar
mal al padre delante de los hijos, haciéndole creer a los hijos que el padre es un pichiruchi cuchitrufi, ¿no? Porque lo que tú estás haciendo ahí es, no te estás sujetando a tu esposo. Tercero, falta de respeto, menospreciar, humillar a tu marido. Todo eso solamente puede provenir del corazón del león. Decisiones en contra de la voluntad de tu esposo o a escondidas del esposo. Todo esto destruye la relación conyugal. La semana pasada yo pregunté lo siguiente: ¿acaso cuando un jefe toma órdenes, los subalternos tienen que estar de acuerdo? No. Si yo tomo decisiones, ¿necesariamente mis hijos tienen que estar de acuerdo? No. Si las autoridades toman decisiones, los gobernados o la gente tiene que estar de acuerdo. Bueno, en este caso tú votas y eliges a tus autoridades, pero si no, tienes que acatar las órdenes, ¿no? Sí, pero las elegir para hacer las leyes. Claro, necesitas el voto. Cuando Cristo toma decisiones, ¿los ángeles tienen que estar de acuerdo? No. Y entonces pregunté al final, y entonces, si el marido toma decisiones, ¿la mujer tiene que estar de acuerdo? Y todas las mujeres, sí, ¿no? Pero sin razón alguna. Es decir, no sabían por qué, hasta que Rafa dijo, porque es la única situación en la Biblia donde los dos llegan a ser uno. Porque es la única posición en la Biblia donde dice, dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En ese sentido, porque en los otros casos no. En los otros casos no necesitas tú la aprobación del subalterno. Y en este caso es la esposa. ¿Por qué trabajan las decisiones junto a la esposa? Porque los dos son una sola carne. Pero antes de que Rafa dijera nada, Nadie sabía nada. todo el mundo dijo que no, pero no tenían ni idea por qué. ¿No es cierto? Ahora, quiero... Las decisiones de casa sí, se deben tomar. sí, Yo no desde ese punto de vista. sí, Las decisiones de casa Sí. se deben tomar entre marido y mujer ya, para tener una sola voz, una sola orden, llamémoslo así. sí, Pero, bueno, y sus hijos, en este momento los subalternos, sí, tendrán que someterse a esa ley. claro, En casa. exacto. Ahora, escuchen bien lo que le voy a decir. Cuando alguno de estos puntos no se cumplen, por ejemplo, cuando la esposa no le da a su esposo el lugar que le corresponde como cabeza del hogar, si el marido siente que él no puede tomar ninguna decisión, porque siempre es ella la que tiene que tomar la decisión, si no, él no tiene voz ni voto, ¿no? O sea, por ejemplo, él no siente que sea realmente la cabeza del hogar. Al final él dice, al final es ella la que toma las decisiones y yo estoy pintado, ¿no? O, en el segundo lugar, cuando el esposo siente que la esposa lo está rebajando delante de los hijos, que no le da delante de sus hijos la autoridad que debe tener como padre, ¿no? Y todo esto lo hacemos por medio de frases que a veces son involuntarias. Estamos manejando, ¿no? A la derecha, y la mujer dice, no, a la izquierda. Y el marido dice, no, a la derecha. Hazme caso, caramba, inútil, tú nunca sabes manejar. Ese tipo de frases, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cuando hay falta de respeto, cuando hay menosprecio, cuando hay humillación, ¿no? Pareces ni hombre, ¿no? Cuando hay humillación, que no sabes hacer otra cosa, ese tipo de frases. O por último, cuando la esposa dice, pobrecito, no tiene idea, y yo quiero tomar mi decisión porque a mí me da la gana, porque tenemos que ser honestos, muchas mujeres han decidido no sujetarse, hacer lo que les da la gana en el matrimonio.
Ellas toman su decisión y hacen lo que les da la gana. El marido dice no, no importa, lo hago caleta, lo hago a escondidas, le escondo plata, escondo tal cosa. Igual lo voy a hacer y igual lo voy a comprar. Cuando se da este tipo de casos, escúchenme bien lo que voy a decir. Todo esto va grabándose en el corazón del hombre. Puede que el hombre no hable, pero se lo guarda. Y cuando hay muchas veces heridas que se van grabando al fondo, de repente llega el momento, te lo voy a decir en términos prácticos, cuando el marido ya ni quiere estar con su esposa, porque las heridas de adentro comienzan a germinar. Si tú realmente quieres ganar a tu esposo para Cristo, tienes que empezar por el tema de la sujeción. Respeto, valor, honra. No significa que te conviertas en la esclava de un dictador. Esa no es la idea. Porque ya hemos dicho claramente lo que la Biblia dice a los esposos sobre amar a las esposas. Pero estamos diciéndote que tienes que darle a tu esposo el lugar que le corresponde. Si quieres ganarlo para Cristo, si no te interesa su alma, no importa, lo dejas. Pero este punto de la sujeción puede ser uno de los factores que hagas que tu marido comience a tener dentro de sí heridas que después no se solucionan con un perdóname, no quise hacerlo, no quise decirlo. Porque como alguien dijo una vez, las palabras se las lleva el viento, menos aquellas que causan heridas en el alma. Esas no se las lleva el viento, esas se quedan grabadas. Sujeción es un tema. El segundo tema está en el versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Conducta acá es estilo de vida. Tu estilo de vida. Casta, pura, inocente. Respetuosa, me encanta este término. Temerosa de Dios, que lleva a la adoración. Interesante. Tu conducta, una mujer cuya conducta se haga respetar y los amigos de su esposo respeten y honren. El marido vive confiado y seguro. ¿Por qué? Porque la gente sabe, esta mujer es una mujer seria. Esta es una mujer, con esa mujer no me puedo meter. Los hombres saben a qué mujeres le hacen chistes rojos. Y los hombres saben con quiénes no se pueden meter, porque esas son mujeres, son señoras. ¿Verdad? Dice acá que la gente debe considerar tu conducta, pero tu marido debe ver tu conducta y ver que tu conducta es casta y respetuosa. Por ejemplo, Proverbios 31 nos habla de la mujer que será alabada. Proverbios 31. Y menciona, trabajadora, preocupada de vestir y alimentar a sus hijos. Apoya a su esposo con el trabajo. Lean Proverbios 31 y vean cómo se describe la conducta de una mujer que según la Biblia será alabada. Una mujer manipuladora, contenciosa, regañona, amargada, aleja a su esposo del Señor. La Biblia dice que hay mujeres que son como gotera de agua, ¿no? ¿Alguna vez les ha tocado dormir en un lugar donde hay una gotera? A mí me ha tocado. Busqué trapos, baldes, todo lo que... porque no podía dormir. Al principio no hay problema. Ay, te echas, ¿no? ¿Qué escucha? ¿Qué es eso? Una gotera. Sabes que después de 15 minutos te está reventando la cabeza con el tiqui, 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 tiqui. Te levantas, es así. Puede ser que tú no te das cuenta. Y puede ser que tengas razón.
¿Escuchas? Puede ser que tengas razón. Pero le he dicho que arregle la puerta. Se lo he dicho. Y no me hace caso. Por eso se lo repito. La gente te dice, no se lo repitas. Ya se lo dijiste. No se lo repitas. Pero no lo hace. Por eso tengo que repetir. Mujer gotera continua. Dicen, mejor es un rincón del tejado que casa espaciosa con mujer pleitista. ¿Cierto? Un rinconcito en el tejado que casa espaciosa. ¿Por qué? Porque cuando la mujer es pleitista, no importa el tamaño de la casa, te encuentra. ¿Sí? Te encuentra. Ahora, ese tipo de comportamiento no acerca al Señor. No acerca al Señor. No estás ganando a tu marido para el Señor con tu conducta. Estás alejando a tu esposo del Señor. Una mujer cuya conducta temerosa de Dios motiva a los que te rodean a adorar y dar gracias. Me encanta ese término. Respetuosa, temerosa de Dios, que lleva a la adoración. La conducta como esposa de en casa, que lo lleve a tu marido a adorar a Dios. Que lo lleve a tu marido a decir, gracias, Señor, por la mujer que me diste. Y que no diga, ¿por qué me castigaste? Sino, gracias, Señor, por la mujer que me diste. Esa es la mujer que va ganando a su marido sin palabras. En tercer lugar, versículos 3 y 4. Vuestro atavío. Vuestro atavío, vestimenta, adorno, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué nos quiere decir? La Biblia no condena que una mujer se vista bien o vaya arreglada. Es más, es necesario que así sea para que ella se sienta bien consigo misma y para que su esposo se sienta atraído hacia ella. Lo que la Biblia rechaza son peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos. ¿Por qué? Porque pueden, primero, endeudar y arruinar a tu marido financieramente. Segundo, solo incita a la envidia de otras mujeres. Y tercero, son un gasto inmoral. ¿Eso dice la Biblia? ¿Ah? ¿Eso dice la Biblia? No, estoy diciendo. ¿Por qué es un gasto inmoral? Porque si yo me compro una cartera, yo puedo comprarme la cartera que me dé la gana, ¿cierto? ¿Sí o no? Puedo comprarme la cartera que me dé la gana. Si yo me compro una cartera que me cuesta 1.000 francos, cuando yo sé que en Cuba hay pastores que no comen, ¿soy o no soy inmoral? Soy un inmoral. Aunque yo puedo hacer con mis 1.000 francos lo que me dé la gana. Y tú dirás, ¿por qué? Son mis 1.000 francos. Sí, son tus 1.000 francos, pero eso no te hace una persona moral. Una persona moral es la que se comporta con moralidad. Por ejemplo, la señora esta millonaria. Hay una señora millonaria que se murió, que tenía 8 millones de dólares que había heredado de su marido de no sé quién. Se muere y le hereda los 8 millones a su gato. En América. ¿Es o no es inmoral? Claro que es inmoral. Hay un niño en la calle que no tiene qué comer, o hay gente homeless que no tiene dónde vivir, y esta señora le hereda 8 millones a un gato. Ya deben saber ustedes dónde está viviendo esa señora después de muerta, ¿no? Debe estar en lo profundo del infierno ahí, ¿no? Por su
escasez moral. Es inmoral. Entonces, la Biblia no condena que la mujer se vista bien, porque hay muchos versículos bíblicos que hablan, inclusive Proverbios 31, habla de la mujer se viste de lino fino, se viste bien. Pero ¿qué es lo que condena la Biblia? Lo que condena la Biblia es el peinado ostentoso, es las joyas y los vestidos lujosos, ¿no?, que solamente tratan de ver la parte externa de la persona. En cambio te dice que la mujer cristiana que quiere ganar a su marido sin palabras, tiene que preocuparse del interior y no solamente del exterior. La Biblia nos exhorta a preocuparnos de su ser interior más que del externo. El atavío del corazón, que es un espíritu afable, amable, manso o apacible, tranquilo, que dice la Biblia que a Dios le encanta ese carácter y que eres de gran estima. O sea, lo que Dios te está diciendo acá con Pedro es que la mujer debería preocuparse del interior. Y acá quiero hacer un alto. Yo entiendo, ustedes han visto en internet lo que el maquillaje es capaz de hacer, ¿no? En el internet hay varios casos de una chica, por ejemplo, llena de acné terrible, un acné terrible, pero llena con cremas y máscaras, no sé qué más. Después de 25 minutos de cremas y máscaras, esta chiquita termina siendo guapísima, una chinita bonita. Nadie sabe que detrás de esas máscaras hay como 600 granos ahí para reventar. Y después sale también una morena, ¿no?, con vitiligo, y se pinta, se arregla, y después de pintarse y arreglarse, desaparece el vitiligo. O por ejemplo, sale también una morena que se pinta, se arregla, sale guapísima, y cuando tú la ves sin maquillajes, dices, por Dios, si yo me caso con esta persona y al día siguiente se levanta sin maquillaje, me suicido, ¿no? Una pinta y otra espalda. Sí. Pero sin llegar a esos extremos, también es cierto que todas ustedes, mujeres, gastan mucho dinero en cremas, en maquillaje. ¿Cuánto tiempo gastan en arreglarse antes de salir a la calle? ¿Se arreglan o no se arreglan? Una hora. Una hora. Media hora. Yo no necesito. No, pero cuando te quieres ¿No? arreglar el pelo y Sí. todo. Y Si tienes una fiesta. No me digas que no necesito Sí, una hora. depende Eso de sí. Carlos, porque mi hija Ana Rosa por lo menos está 3 horas. Dios mío, ¿quién lo salva al marido, por favor? Pero notan a lo que voy. Nadie se extraña. Lucy, por ejemplo, nosotros sabemos que Lucy toma una hora, ¿no? Generalmente es una hora que ella necesita para primero escoger la ropa, después la bañada, después el maquillaje, después la vestida. O sea, es una hora que tenemos que darle a Lucy, por lo menos, para que ella, desde aquello que se levanta hasta aquello que sale en la calle, hay una hora de proceso, ¿no?, de transformación. Y no es malo. Todas las mujeres quieren sentirse bien, quieren verse bien, pero lo que dice la Biblia es, ojalá que durante el día le dediques una hora a embellecer tu alma, así como le dedicas una hora a embellecer tu cara. Y nosotros lo sabemos, porque esto es un pensamiento muy común, ¿no? Todos decimos lo valioso es el corazón de las personas. No nos fijemos en lo externo, fíjate en lo interno, pero no lo practicamos. Una sociedad materialista que exalta la belleza externa, el dinero y los placeres mundanos, tiene cautivada nuestra mente. Y nos hemos olvidado de enriquecer el interior. Hay un pensamiento que me gusta. Serás todo lo bonita que quieras, pero dime, si el mundo fuera ciego, ¿a cuánta gente impresionarías?
Si el mundo fuera ciego, ¿a cuánta gente impresionarías? ¿Cuánta gente diría, wow, qué ser humano para increíble? Porque son ciegos. La belleza exterior atrae pasiones. La belleza interior atrae amores sinceros, amistades duraderas y compañía en los tiempos de soledad. Como hija de Dios, preocúpate de cultivar tu corazón y tu ser interior, porque es lo único que sacará de esta tierra cuando mueras. En otras palabras, ¿cómo ganar a tu esposo sin palabras? Sujeción, conducta, ser interior. Sujeción, conducta, ser interior. Acá quiero hacer un pequeño apéndice, quiero una pequeña advertencia sobre la vestimenta, y es debido a una campaña que se está dando, especialmente en Latinoamérica, no sé si ha llegado acá a Suiza, pero es la campaña sobre el acoso en la calle, ¿no? Salen en la calle y dicen, yo me he visto para mí y no para ti. He puesto los anuncios más suaves, hay otros más feos. Que use el espacio público no quiere decir que mi cuerpo también lo sea. Si me pongo short es porque tengo calor y no es para calentarte. Y entonces la campaña sobre el acoso en la calle nos quiere hacer creer que las mujeres pueden vestirse como quieran y nadie tendría por qué ni mirarlas, ni acosarlas, ni nada, ¿no es cierto? Y entonces nos están tratando de vender esa idea. Yo me he visto para mí, no para ti. O sea, yo me he visto como me da la gana y tú no tienes por qué decir nada, ¿no? O que yo use el espacio público no significa que yo sea espacio público, ¿no? Entonces, lo que quieren hacernos decir, lo que nos quieren decir, es que muchas veces, acá en Europa no se ve tanto, pero en Latinoamérica sí, cuando una mujer va por la calle, hay muchos que son unos enfermos también, ¿no? Unos enfermos que están con el acoso por la calle, hola mamita, ven, cariño, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Eso se debe detener, definitivamente. Se debe, de alguna manera, se debe detener ese tipo de acoso en la calle. Pero no es tan simple como lo quieren presentar. No es tan simple como me visto como me da la gana, porque al final es mi cuerpo y punto, y el resto no importa. No es tan simple, porque no es tan simple como que no puedo ir por la calle Calato. Si voy por la calle Calato, viene la policía y me arresta. ¿Por qué? Por inmoral. Pero si yo le digo a la gente, oye, ¿acaso yo voy Calato por ti? Yo voy Calato por mí. No me mires, pues, voltéate, pues. No podemos. ¿Por qué? Porque el momento en que nosotros estamos mostrándonos en la calle, ya en ese instante, tú estás dando una imagen, estás hablando y te estás comunicando con los que te ven. Como hijas de Dios, quiero dejarles este pensamiento. Viste de tal manera que lleves a los hombres a la adoración y no a la tentación. Tú como hija de Dios no quiere decir que tienes que vestirte como cucufata. No tienes que vestirte como monja, de ninguna manera. No tienes que vestirte con sotanas o con burka. Puedes vestirte bien, elegante, en forma muy bien vestida, pero vístete de tal manera que lleves a los hombres a la adoración, a dar gracias a Dios por la belleza de la mujer, pero no los lleves a la tentación, ¿verdad? Les digo esto porque a veces, sin querer, no nos damos cuenta. Y aunque decimos yo me he visto para mí, resulta que te vistes como instrumento del diablo, para tentar a la gente
y a veces en la misma iglesia. Estábamos con Rafa en Miami, en esta conferencia de Expolit, y pasamos por la sección donde estaban los canales de televisión, los productores de música, los productores de canal. Pasamos por ahí y era una bataclana esa cosa. Y ahí estaban las mujeres abrazándose del Marcos Witt y abrazándose el Adrián Romero y tomándose la foto, y unas minifaldas y unos pantalones apretadazos. Y yo decía, por Dios, ¿ustedes creen que los hombres que pasaban por ahí le miraban la cara a Marcos Witt? Y en la noche estaban estas mujeres en Expolit, estas mismas mujeres así, estaban sentadas adelante en el concierto, alabando a Dios, adelante, ¿no? Con su minifaldita, aleluya, aleluya, ¿no? Y todos los hombres, amén, 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 amén. Si eres cristiana, vístete bien, pero viste de tal manera que lleves a la gente a dar gracias a Dios y no los lleves a la tentación. Que la gente, porque una mujer es bella, puede ser bella, y eso no significa que esté mal si el hombre la ve, porque estás mirando y admirando la belleza de Dios. Ustedes son creación de Dios. Pero no te vistas de tal manera que se convierta en tentación. Estábamos en una iglesia, ya le contaba antes, en una iglesia llegó la hora de las ofrendas y el pastor pide que las hermanas pasen a recoger las ofrendas. Las hermanas iban por la parte de atrás y iban pasándose adelante, ¿no? Y era interesante ver a los hermanos de la iglesia, porque la hermana pasaba con la canasta de las ofrendas, seguía caminando y los hermanos ponían su ofrenda y la chequeaban a la hermana. Naturalmente hay algo podrido en esa mente. Estás en medio de la alabanza de la iglesia, estás alabando a Dios y no puedes tener control sobre tus ojos. Los hombres tenemos que hacer un pacto con Dios de pureza de ojos, ¿saben eso? Haz el pacto con Dios. Yo lo hice hace un tiempo, lo leí en un libro y me encantó. Haz un pacto con Dios de que solamente vas a mirar lo que le agrada a Dios. Si estás yendo por la calle y ves algo que tú dices, ups, eso no debería verlo, haz un pacto con Dios y saca la vista, no tienes por qué mirar. Cuando lo ves de lejos ya no puedes hacer nada porque lo viste de lejos, pero no dejes, haz un pacto con Dios, haz un pacto con Dios de pureza de ojos. Entonces, solamente quería mencionar esto porque la Biblia menciona esa vestimenta y debemos cuidar. A veces en la iglesia misma, a veces la gente no se da cuenta y a veces vienen hermanas a la iglesia vestidas de tal manera que más son una tentación que una bendición, ¿no? Por último, ¿cuál es el reto? Ganar a tu esposo sin palabras. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sujeción, conducta, vestido interior. Señor, gracias por esta tarde y gracias por esta palabra que hemos aprendido. Pedimos que nos enseñes sobre ella. Te pedimos que este año, Padre, le concedas a muchas de las mujeres de esta iglesia el privilegio de ganar a sus esposos para ti. Permite, oh Dios, que muchas de las hermanas de esta iglesia tengan ese acceso para ganar con su conducta a sus esposos para Cristo. Gracias, oh Dios, bendícenos esta semana. Tráenos con bien la próxima semana. En el nombre de Jesús. Amén.